Vamos a continuar ahora con la charla que lleva por nombre ¿Cómo producir carne carbono neutro en Uruguay? Va a estar moderando esta charla Miguel Bencius y va a estar charlando con nosotros Fernando Lattanzi. Para dudas y consultas también pueden mandar mensajes al WhatsApp 3416 11 49 29. Repetimos, 3416 11 49 29. Y el moderador al final de la charla va a estar dando respuestas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por participar de esta charla. Y quien les va a brindar esta conferencia es el ingeniero Fernando Lattanzi. Le hago una breve referencia de su trayectoria. Para muchos es alguien muy conocido. Sus trabajos los realiza en una institución muy querida y muy respetada por quienes están en investigación, como es el INIA de Uruguay. Lattanzi es ingeniero agrónomo, como dije, graduado en 1996, completó una maestría en producción animal en 1998, ambos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pasó un año en el St. Houghton Institute en Escocia como becario. Tiene un doctorado en Ciencias de Agricultura en la Universidad Tecnológica de Múnich, de Alemania, donde trabajó unos 15 años. Y desde 2015 está en el grupo de pasturas y forrajes en el INIA, la legendaria INIA La Estanzuela, en Colonia del Sacramento, en Uruguay. Su trabajo se ha movido entre la fisiología, la ecología y la agronomía de plantas forrajeras. Últimamente comenzó a interesarse en el funcionamiento de agroecosistemas pastoriles, tanto extensivos, basados en campo natural, como intensivos, basados en praderas y cultivos forrajeros. Viene con un tema muy particular, Eduardo, si me permitís lo voy a resumir. ¿Cómo no? En esta charla, que se titula ¿Cómo producir carne carbono neutro en Uruguay?, lo que va a hacer Eduardo va a ser presentar el impacto que tiene la producción agropecuaria en las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay, claro, las alternativas para alcanzar la meta de carbono neutro para 2040 y el rol específico que juega el secuestro de carbono orgánico en el suelo en sistemas extensivos e intensivos de producción animal. Además, nos va a hablar de los desafíos que plantean las oportunidades que comienzan a aparecer para las empresas ganaderas de participar en mercados de bonos de carbono. Esto es una supersíntesis de lo que ahora va a desarrollar Eduardo. Así que adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días. Voy a ir para ir pasando. Ahí vamos. Buenos días a todos. Gracias por tomarse un ratito para venir a escuchar esta charla sobre cómo producir carbono neutro en Uruguay. Es un poco raro en un congreso de APRESID quizás, o para mí raro, es la primera vez que estoy acá. Y es interesantísimo que me hayan invitado, así que yo les agradezco mucho a Leo y a través de él a APRESID por haberme dado este espacio. Es un tema bien grande, yo voy a tratar de hacer algunos énfasis en los aspectos que son más relevantes a la realidad productiva de Uruguay, que es donde yo trabajo. Mi nombre es Fernando Lattanzi, pero esto que estoy presentando es realmente el trabajo conjunto de muchísima gente que aporta datos, ideas, que participa en las discusiones. Algunos son de INIA, hay gente de Facultad de Agronomía, como
Gervasio, hay gente del Ministerio de Ganadería como Felipe, y siempre está bueno darle las gracias a la gente que nos financia las investigaciones, que además de INIA, es Procisur, Fontagro y la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Esto es más o menos lo que tenía para contarles. Yo creo que tipo 3, 3 y media vamos a estar terminando. No. Pero hay 5 puntitos, que traté de dividir la charla en 5 puntitos. El primero es un esquema de emisión. Yo sé que hubo ya charlas en el Congreso sobre cambio climático y toda esa parte no la voy a tocar, pero sí tratar de entender cuáles son los puntos de emisión y de qué gases de efecto invernadero que generan sistemas de producción de rumiantes orientados a carne. Es la charla, pero es lo mismo para lana o para leche. El segundo es tratar de mostrarles para Uruguay quién y cuánto emite de cada uno de esos gases centrales. Y para eso voy a usar los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es el tema central de la charla, es cómo hacer ese inventario y cómo eso es relevante también cuando uno quiere ir a un predio y ver cuál es la emisión que tiene. Les voy a hablar un poquito de qué se hace en Uruguay para aquellos que no lo conocen, y más o menos qué recursos hay y qué áreas hay, muy cortito, y cómo va evolucionando en el tiempo los distintos usos de la tierra que hay. Y después hablar cómo mitigar, o sea, cómo tratar de reducir y emitir menos de esos 3 gases, metano, óxido nitroso. Ahí voy a solamente listar algunas opciones y el foco va a estar en reducir la cantidad de emisión de dióxido de carbono a través del secuestro de carbono. Y ahí voy a presentar algunos datos que estamos generando para tratar de tener tasas locales de estimación de cuánto secuestro se puede lograr para distintos sistemas o para distintas alternativas. Como es siembra directa, puse también siembra directa ahí abajo. Y finalmente voy a charlar de algo que no sé si en Argentina está activo, supongo que así, pero en Uruguay hay cada vez, en Uruguay y en el mundo hay cada vez más ruido al menos, sobre la comercialización o el tradeo de créditos o de bonos de carbono de empresas que logran vender carbono que almacenan en su sistema y que lo compra otra empresa, y eso genera una rentabilidad extra a lo que la empresa hace, ¿no? Y eso está mucho menos formalizado que el otro sistema de cómo contar las emisiones, pero es muy activo y tenemos muchas consultas alrededor de eso y es normal porque uno ve titulares. Y yo lo que voy a hacer es contarles qué es lo que sabemos hasta ahora de ese sistema y qué oportunidades y también qué desafíos hay detrás de esos esquemas. Y voy a terminar algo que es un poco contrario a la cosa, es este concepto de miopía de carbono que a mí me gustó mucho, que lo vi en un paper. Cuando uno empieza solamente a pensar, este sistema tiene que ser carbono neutro a cualquier costo. Todos sabemos que bueno, uno tiene que ganar dinero y tiene que ser rentables, y la parte ambiental no puede reducirse solamente a carbono. Y eso es un lindo, para Uruguay es muy relevante al menos. Así que, ¿qué es esto de las emisiones? Vamos a suponer que esto es una planta que tiene parte aérea y parte de raíces. El intercambio fundamental que hace esa planta con el ambiente es dióxido de carbono. Lo fija con fotosíntesis y lo respira. Cuando uno pone un rumiante ahí, abre muchos de esos sitios y lo hace mucho más, con muchas más flechitas. Parte de la biomasa aérea entra en la boca del animal y el animal parte de ese carbono que consumió lo genera como excreta en heces, y eso es un ciclo cerrado de carbono. Pero hay 2 efectos que hace extra. Parte del carbono que come lo emite como metano y parte del nitrógeno que consume lo emite como óxido nitroso, básicamente en los parches de orina. Es un sistema carbono neutro. Si nosotros contamos cuántas moléculas de carbono entran y cuántas moléculas de carbono salen. Pero el hecho de que estamos generando 2 gases que no estaban antes y que no son dióxido de carbono es lo importante en términos del efecto que tiene sobre el calentamiento global. Porque metano y óxido nitroso tienen mucho más poder de atrapar carbono, temperatura, cuando están en la atmósfera, ¿no? Entonces ahí, yo les puse ahí las relaciones que se usan, al menos en Uruguay,
Cada molécula de metano tiene 21 veces más el poder de atrapar calor que una molécula de dióxido de carbono y una de óxido nitroso 290 veces más. Esos valores varían un poquito, depende de los supuestos que uno toma, esos son los que usa Uruguay. Entonces ahí está el efecto, es carbono neutro, pero no es, vamos a decir, temperatura neutro. Otro punto importante que por ahí aparece en las discusiones es que esos tres gases, además de tener diferente poder calorífico, no permanecen el mismo tiempo en la atmósfera. Entonces el efecto que generan en el calentamiento no es exactamente el mismo cuando uno empieza a ver, bueno, quiero ver el promedio de efecto que va a tener en los próximos 100 años. Dióxido de carbono y óxido nitroso permanecen en la atmósfera a los efectos prácticos para siempre, cientos, miles de años. Si uno pone 100 moléculas de dióxido de carbono pintadas de azul, viene después de 200 años, están las 100 moléculas ahí. Óxido nitroso es lo mismo. Para metano, la vida media es muy cortita. Ese metano que está en la atmósfera relativamente rápidamente, reacciona con otras cosas y deja de ser metano. Pasa bastante complejo. Bien. Entonces la vida media son 10, 20 años, pero es mucho más cortita que la otra. Eso quiere decir que uno pone 100 moléculas de metano hoy en la atmósfera y venís después de 1000 años y no hay ninguna. No quedan más como metano. Y eso da lugar a muchas discusiones. Entonces, ¿cómo tenemos que contar el efecto de metano? No podemos contarlo igual, si vive menos, y se usan distintas métricas, pero ese es un efecto que tenemos que tener en mente cuando queremos estimar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, carbono neutro, lo primero, el sistema es carbono neutro en masa, pero el efecto que queremos llamar carbono neutro es en potencial de calentamiento global. Y los otros flujos que faltan son los que van al suelo. La descomposición de las heces, la descomposición de la materia orgánica, de raíces, de las plantas que los animales no se comen. Eso entra al suelo, ahí hay bichitos que no son rumiantes, pero que también degradan celulosa y lo van procesando, y parte de eso se va acumulando como materia orgánica. Se va acumulando no quiere decir que está intacto, que no se toca, solamente que cada vez cicla más lento. Pero parte de eso se respira y termina siendo dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo haces carbono neutro en un sistema así, donde vos tenés esos flujos que van para arriba? No tenés muchas chances. Hay uno solo, que es que ese pool de materia orgánica se vaya haciendo cada vez más grande año a año. Y la forma en que materia orgánica se incrementa es o vos ponés mucho más carbono que entre como materia orgánica o reducís la tasa a la que esa materia orgánica está siendo comida por los microorganismos del suelo, o las dos cosas. Bien. Todo lo que es dinámica de carbono orgánico en el suelo se viene estudiando desde hace, la verdad que muchísimo tiempo, y hay mucho trabajo y se entiende bastante. La forma, digamos, o una de las formas en que materia orgánica queda en el suelo y deja de ser utilizada a alta tasa por los microorganismos es cuando se empieza a pegar a pedacitos de arcilla, vamos a decir, ¿no? En agregados, en microagregados que la protegen físicamente, y entonces el microorganismo, la bacteria, lo que sea que se comía ese resto orgánico, no llega más y entonces ahí queda protegido. No quiere decir que nunca vaya a desaparecer, solamente baja mucho su tasa de turnover. Entonces el tipo de suelo que tenemos y el clima influye mucho en ese potencial que tenés de acumular. Cuanto más arcilla tenga, cuanto más frío sea el lugar y cuanto más seco sea, bueno, tenés todos condicionantes de que no vaya a haber mucha degradación. Y si estás en el trópico con temperatura, arena y mucha agua, bueno, es una caldera. Y para hacer las cuentas se usa ese EC, dióxido de carbono equivalente, para expresar toda una misma unidad. Entonces, metano es convertido a equivalentes de dióxido de carbono y óxido nitroso también, y 1 tonelada de carbono orgánico en el suelo representa eso. Uruguay. Este es el mapa de relieve. En azul está el mapa de suelo, expresado como la capacidad de almacenamiento de agua. Lo que define realmente las zonas productivas de Uruguay es qué suelo te tocó. Entonces, toda la parte que está ahí en azul, contra el río, y toda la parte que está en verde oscuro, marroncito, también contra el otro río, son los mejores suelos de Uruguay, lo que pueden acumular más agua, y ahí se da lechería, agricultura mezclado con ganadería, y 2/3 de Uruguay es campo natural, vegetación nativa.
más o menos modificada. Hay una parte arrocera que está allá al lado de la laguna que está hacia el este, pero básicamente eso conforma los usos, ¿no? Y hay forestación que aparece en la parte amarilla y en la parte verde también. Y esto es como evolucionó. Ahí tienen los millones de hectáreas, Uruguay tiene 17 y pico millones de hectáreas, y todos los años hay una declaración de los productores de cuántas hectáreas tienen de cada cosa. Y lo que viene pasando en forma contundente es que hay un reemplazo de campo natural por alguna otra cosa, por praderas, por verdeos, a veces es por agricultura, a veces es por forestación, pero hay una caída constante de eso. Sin embargo, todavía hay entre 10 y 11 millones de hectáreas, o sea, 2/3 del país siguen siendo campo natural, y eso define los sistemas que vamos a ver. Y ahí llegamos al inventario. En un país que tenés 2/3 que es campo natural con sistemas extensivos, Uruguay tiene 3 y pico millones de habitantes, 12 millones de ganado bovino y unas 8 o 7 millones de ovejas, lo que domina las emisiones es lo que hacen esos animales. Y lo que hacen esos animales es, en verde, emitir metano entérico. O sea, todo lo que ven en verde ahí, para cada uno de los años, es la cantidad de metano entérico que se emite. El amarillo viene básicamente de la orina de los animales. Hay también emisión de fertilizantes que se usan, pero en términos de espacio y número de animales domina el flujo de emisión de óxido nitroso asociado a los rumiantes. Vacas lecheras están ahí también incluidas. Ahí en rojito, marrón rojizo, es el cambio en el stock de carbono asociado a cambio de suelo. Entonces, cuando uno pasa de campo natural a agricultura o pasturas, se asume que se pierda algo del carbono del suelo y eso es lo que puede ser. Ese flujo puede ser positivo o negativo dependiendo de si estás ganando o perdiendo carbono, ¿no? Dependiendo qué cambio de uso de la tierra hay. Y en azul, toda la parte negativa, o sea, todo carbono que Uruguay está fijando, es madera de forestaciones. Uruguay tuvo desde 1990, un poco antes, una expansión que continúa hasta hoy en el área de forestaciones. Y todo ese carbono que queda en la madera de los troncos, se cuenta como carbono que está retenido. Una vez que se estabiliza la superficie y la edad de esos montes, ya no hay más secuestro de carbono, ese flujo va a ser cero, ¿no? Hay plantaciones nuevas, pero vos estás cortando los otros árboles y cuando cortás el monte se considera emitido casi inmediatamente si va a pulpa de celulosa para papel o a los 5, 6 años o 10 años, no me acuerdo si es para madera, pero se considera emitido en el corto plazo. Entonces, que ustedes vean un área celeste cada vez más negativa o consistentemente negativa es la consecuencia de que el área de forestaciones y la edad se está extendiendo en Uruguay. Y todo el resto, que es lo que domina las emisiones en cualquier otro país, con industria, con más transporte, es lo que está ahí arriba. De manera que Uruguay realmente tiene 70-80% de sus emisiones asociadas a la ganadería, a animales rumiantes. De manera que carbono neutro empieza a ser, vos querés hacer el país carbono neutro, capaz que no los predios, porque todo el país está embarcado con compromisos internacionales en la COP, vamos a hacer bajar tantas emisiones y otros países dicen, bueno, yo voy a ser más eficiente en el uso de fósiles, yo voy a ser más eficiente en la producción de energía. Uruguay no tiene muchos caminitos, tiene esa área verde, esa área amarilla, que si no las achica no puede hacerse carbono neutral. ¿Por qué complicarse la vida con lo de carbono neutral? Una de las cosas que uno puede pensar es, bueno, Uruguay emite el 0,05% de los gases de efecto invernadero del mundo. Lo que haga Uruguay impacta nada en si va a haber calentamiento o no. Ahora, cuando lo dividís per cápita, ya estamos en la posición 30, no estamos en la 250 porque hay pocas. Y si lo dividís por unidad de producto bruto, o sea, por movimiento económico, nos acercamos más arriba y todos los países desarrollados se mueven más. Y uno puede enfrascarse en esa discusión 3 años seguidos. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Por país? ¿Por persona? El punto es que esa discusión no tiene una solución única. Uno puede decir,
no me lo puedes dividir por economía, porque las economías más desarrolladas son las que emitieron, qué sé yo, pero puede haber, la gente te hace el argumento de, fíjate, el desarrollo humano en el eje Y es una función lineal de cuánto PBI tenés. Así que todos en el planeta tenemos la misma oportunidad de ser desarrollados humanamente. Uruguay quiere moverse para arriba, Argentina también. Así que dividirlo por el PBI no está tan mal. Y cuando empezás así, no podés tan fácil sacarte el lazo. Entonces ese es un punto, digamos, que si vos querés contribuir, tenés que hacer un esfuerzo. Y lo segundo, que es difícil decir cuál es más importante, es una cuestión de imagen. Cómo el consumidor percibe la forma en que vos produjiste la lana, la carne, la leche o lo que vendas, es cada vez más importante al momento de decidir si lo compra o no lo compra. Y uno no quiere estar en la posición, Uruguay no puede estar en la posición, a mí no me importa cómo lo produzco, esto es lo que hay, cómprenlo. Sobre todo por el volumen, no maneja ninguno de los mercados. Entonces tiene que ser algo que se diferencie. Y el lema, uno de los lemas que tiene Uruguay es Uruguay natural, un lugar donde nos preocupamos por hacer bien las cosas y no producir de cualquier manera. Y para Uruguay es una parte importante de su estrategia que deriva, digamos, en, bueno, cómo hacemos hacer carbono neutro. Metano. Yo puse 3 cositas nomás. Hay chances de hacer selección genética por animales que sean más eficientes en usar pasto para producir peso vivo. Capaz que alguno escuchó hablar de esas técnicas de residual feed intake. Bueno, hay mediciones y programas de selección con la idea de que a largo plazo uno va a tener vacas, ovejas que emitan menos metano por unidad de pasto consumido. Aditivos en la dieta, es por ahí en los últimos años aparecieron productos en base a algas o a otras cosas que vos le das de comer, modifican un poco la biogeoquímica del rumen y hace que salga menos metano por unidad de pasto consumido, se están probando, sobre todo para sistemas confinados porque tenés que hacer un suministro continuo del aditivo. Y para Uruguay, esta última es la que a corto plazo es más clara. Cualquier mejora en el desempeño productivo de sistemas extensivos, por ejemplo, subir el porcentaje de destete, te permite tener esa situación win-win que es medio rara. Ser más productivo, tener más rentabilidad y tener menos emisiones. No solo por unidad de producto, sino también por hectárea. El efecto no es enorme, no es que vas a reducir a la mitad el metano. Pero hay un proyecto muy lindo, se llama Ganadería y Clima, que cerró el segundo año, son 30 predios comerciales monitoreados, y bueno, con decisiones de no sobrepastorear, tomar mejores decisiones de pastoreo, suplementar si el invierno viene mal, de manera de no tener tantos animales improductivos comiendo y generando metano, lograron bajar 5% la producción de metano por hectárea, que es la que me parece que tenemos que mirar. Óxido nitroso es hoy hablamos de metano todo el tiempo, óxido nitroso es el problema grande, porque es un flujo inevitable. Vos no querés reducirle la cantidad de nitrógeno que comen los animales porque afectás mucho la productividad, proteína, todos necesitamos proteína, y el animal lo que hace es ser muy ineficiente, igual que los humanos, ¿no? Pero los rumiantes también son ineficientes. Entonces mucho del nitrógeno que consume no termina en producto, no termina como hueso, como carne, ni siquiera como leche, digamos, es tan eficiente, llega al 30%, y termina en heces o en orina. Y cuanto más rica la dieta en proteína, más el animal particiona orina. Todo el exceso de nitrógeno lo pone en urea y el riñón lo pone en orina. Y ese chorro de orina es un montón de nitrógeno que llega al suelo y un 2% de eso es el factor de emisión que usamos para ver, bueno, cuánto sale como óxido nitroso. Entonces lo que uno quiere hacer es, lo que uno puede hacer, 2 cosas, o que el animal orine más diluido, que no haya tanta concentración de nitrógeno en el parche de orina, y a veces se usan, o la gente está probando forrajeras que tienen como un efecto diurético, no sé, plantago, el efecto es chiquitito, pero el animal toma más agua y orina más. Y lo otro es usar algo que proteja la proteína en el rumen y pase sin degradarse. Y una opción es usar especies leguminosas, como los género Lotus, que tienen taninos. Taninos son unas moléculas complejas con fenoles, pero se atrapan a las proteínas, pasan el rumen sin ser atacadas por los bichitos, y en el duodeno o son absorbidas o terminan siendo como materia fecal, pero no salen como orina. Y es un efecto que puede ser importante para Uruguay porque es un país que usamos un montón de Lotus. De manera que podríamos
hacer dos cosas, realmente bajar y ajustar nuestras ecuaciones. Para el que usa Lotus, yo voy a asumir que emito menos y medirlo y probarlo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, establecer factores de emisión locales. Ese 2% que yo le digo, Nueva Zelanda ya probó que ellos, medido en Nueva Zelanda, es 1%. Entonces te reduce a la mitad el área amarilla, solamente por medir bien un parámetro. Y en eso estamos embarcados, medirlo para distintos forrajes, medirlo para el Lotus, etc. Y llegamos a la última. Yo tengo datos para mostrarles de 3 usos de la tierra. ¿Y por qué esos 3? Bueno, porque elegimos poner el dinero y el esfuerzo en cosas que ocurren sobre un montón de hectáreas. Mejoramientos de campo natural, 1 millón y pico de las hectáreas de campo natural son mejoradas en el sentido de que la gente las fertiliza con fósforo y le pone una leguminosa. Puede ser trébol blanco, algún lotus, ¿no? No es que reemplaza el tapiz, solamente le agregás esas dos cosas. El fondo es incrementar la producción de invierno, incrementar el valor nutritivo, digamos, porque pones leguminosas a un recurso que tiene muy poquita leguminosa nativa y muy poquita productividad de leguminosas nativas. Como esas leguminosas fijan nitrógeno, lo que nosotros hicimos fue armar una red de mejoramientos. No hay experimentos de largo plazo de mejoramiento, pero fuimos a buscar predios que tuvieran una historia más o menos, que pudiéramos confirmar. Y ahí tenemos todos esos sitios que los mostramos el año pasado. Son casi 30, que tienen al menos 20 años un mejoramiento, que hay un mejoramiento, quiere decir que se maneja como mejoramiento. En algunos hay más leguminosas, en otros menos, pero hay un mejoramiento. Medimos cuánto estaban fijando de nitrógeno para chequear que la leguminosa estaba funcionando bien. Y fuimos a medir cuánto carbono había ahí versus un par de campo natural que buscamos a la vuelta, ¿no? Con imágenes satelitales vos podés ver cómo era ese lugar antes y, bueno, elegir un buen par. Lamentablemente tienen exactamente o muy parecido carbono. No hay un efecto de tener esas leguminosas subiéndote el carbono, que era una hipótesis que estaba buena porque si cada vez que vos acumulás una molécula de carbono en el suelo, tiene que estar pegada a un nitrógeno, porque va como materia orgánica, ¿no? Entonces vos decís, si este sistema está limitado por nitrógeno, yo le pongo la leguminosa, aumenta la fijación, voy a ver más materia orgánica. Pero no lo estamos viendo ni arriba, ni 0,30, ni 0,60. Y esos dos puntitos que les puse ahí en rojo, que son promisorios, perdón. Muchas gracias. El par contra el que lo comparamos y la situación original de ese mejoramiento era un campo natural degradado. O había habido agricultura en la década del 40, en la década del 50, o había habido mucho sobrepastoreo todo el tiempo. Perdón, voy a volver sobre ese tema. Entonces esos dos outliers no los podemos tomar como efecto de mejoramiento en cualquier campo natural. Son situaciones bastante específicas. Y este verde que se cayó, que el mejoramiento tuvo menos, también estamos tratando de entender que hay. Pero de 30 al 27 están arriba de la línea 1,1. Y bueno, ahí ven abajo los promedios, es básicamente el mismo stock de carbono. El otro gran uso de la tierra que les contaba es campo natural. Y este es un set de datos que generaron Gervasio Piñeiro y Bruno, que no me acuerdo el apellido, discúlpame Bruno. En realidad Bruno es el tesista, así que hizo mucho del trabajo, lo hizo él, con una idea espectacular. En los años 60, Uruguay tuvo un muestreo bastante detallado de suelos, ¿no? De ver qué suelos había, de mapeo de suelos. Y esas muestras tomadas en los años 60 se conservaron, la mayor parte, en el ministerio. Y Bruno fue a buscar esas muestras, les reanalizó el nivel de carbono orgánico que tenían con las técnicas que se usan ahora, que son distintas de las de los años 60, y fue a los mismos sitios, porque están todos georreferenciados, a muestrear ese lugar. Y donde encontraba campo natural, lo que vos tenés es si el campo natural está en equilibrio, que es lo que todos asumimos, o si está acumulando o si está perdiendo. Y encontró algo espectacular. Encontró que en promedio de todo Uruguay está acumulando, no mucho, 0,19 toneladas de carbono, pero es todos los años.
el paper y la tesis de él discute por qué. ¿Por qué puede ser que el campo natural no esté en equilibrio, sino que esté acumulando carbono? La hipótesis que proponen es que eso es lo que está haciendo que haya más dióxido de carbono en la atmósfera, esa fertilización de dióxido de carbono que mejora el desempeño de algunos cultivos, bueno, también mejora el de estas especies, y no es una tasa alta, pero multiplica a una superficie enorme de Uruguay, 10 millones de hectáreas. Entonces eso va a impactar en el balance que tiene Uruguay. El tercer uso de la tierra que tiene Uruguay es rotaciones cultivo-pastura, que eran mucho más comunes antes de 2002-2003. Yo englobo la lechería ahí, se llaman rotaciones forrajeras, pero en definitiva tenés verdeos anuales, de verano, de invierno, y después alguna fase de pastura más o menos perenne. Y por suerte ahí hay un experimento que se instaló en 1963 en Estanzuela, con 3 bloques, con un buen diseño experimental, que comparaba 6 sistemas. Uno que es agricultura continua sin nada, o sea, realmente para degradar. Otro que es agricultura continua razonable, con fertilización, etc. Y después lo mismo, pero con tipo 2 de agricultura, 2 de pasturas, 2, 3 o 2, 4. ¿Sí? Cada vez con un poquito más larga la fase de pasturas. Eso es lo que ustedes ven, eso todos los años se muestrea, solamente 0,15, solamente el porcentaje de carbono, pero ya les indica que lo que es agricultura continua, que es lo que va para abajo, estuvo perdiendo carbono. La que estaba en verde es agricultura un poco mejor hecha, pierde pero menos, y todo lo que es pastura, la roja es uno que era cultivo y después pasó a pastura, y la negrita es uno de los de pastura, que vamos a decir mantiene. Bien. Nosotros fuimos en el 2008 y en lugar de solo el 0,15 y solamente el porcentaje de carbono, hicimos un buen muestreo hasta 80 centímetros del stock, o sea, cuántos kilos de carbono hay ahí. Y encontramos eso. Abajo tienen qué proporción de la secuencia es pastura. Entonces, cuando te llevas algo que es el sistema 4, ¿no? Que son 2 años de cultivos, 4 años de pasturas, acumulas más carbono que si tenés agricultura continua. Si acumulás o si dejaste de perder, bueno, es una discusión que quedamos ahí, ¿no? Nosotros pensamos que este punto último debe estar por encima de la situación inicial, pero que las 2 agriculturas lo que hicieron fue perder carbono. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que determina que las pasturas te den más carbono? Lo que mejor nos explica es qué productividad tienen esas pasturas. Había pasturas de 2 años, de 3, de 4. Entonces, expresado como kilo de pastura que produjiste en los 40 años que evaluamos, 45 años que evaluamos, ¿no? 1963, 2008, el stock total, que es la línea de arriba, aumenta a medida que vos tenés más pasturas. Y si son de 2 años, o de 3 o de 4, el efecto que tiene es cuánto produjiste. Lo cual nos lleva a que si vos tenés pasturas más productivas, mejor hechas, debería haber un efecto más claro. Y el segundo, que fíjense cómo el horizonte 0,10 y después el 0,20 se topean. Llega un momento, capaz que hay entre 40 y 60, que se empieza a alcanzar un plató. En el de 0,10 está más claro. Y que la gran acumulación de carbono está ocurriendo entre 20 y 80 centímetros. Y que no parece estar haciéndose un plató incluso después de 45 años, como que es un lugar, bien. Y es un lugar que tiene mucho sentido porque es, cuanto más abajo te vas en el suelo, menos carbono orgánico hay y más arcilla tiene. Entonces el número de sitios para los pedacitos orgánicos de engancharse una arcilla son mayores. Y eso está bueno porque todo ese carbono es el que dura más tiempo, es el que cicla más lento, entonces poner carbono ahí es importante, es central. Si expresamos la entrada de carbono como pasto más residuos, aparece la línea recta también, pero fíjense, anda esto, no se ve nada, ¿no? Esos 3 puntitos redondelitos, azules, que están más o menos arriba del 90, es la agricultura continua con fertilizante. Tiene más aporte de rastrojos que la agricultura continua sin fertilizante, que es la que está a la izquierda, pero está como 20 toneladas abajo de la misma entrada de carbono que lográs con menos agricultura y más pastura. Entonces, claramente no es lo mismo qué tipo de carbono estás poniendo. Y la interpretación nuestra es
o que puede haber un efecto de que todo ese carbono entra como demasiado rápido, demasiado pronto, y que entra sobre todo arriba, no como raíces. ¿Cuál de los dos? No sabemos. Y que las pasturas lo que te dan es un ciclo más continuo de incorporación, de alimentación de los bichitos, que son los que determinan finalmente la creación de materia orgánica estable. ¿Y a qué tasas podemos llegar? O si comparamos punta a punta, tenemos 0,9 toneladas. O sea, si pasás de un sistema de agricultura erosiva, mal hecha, a 4 años de pastura, 2 de cultivos, vas a acumular 0,9 toneladas por hectárea y por año durante 40 años, 45. Y si pasás de algo intermedio a algo con más pasturas, modificás 2 toneladas, 2,2, llegás a 0,45, que son tasas interesantes, están un poquito arriba de lo que uno esperaría, pega bien con la cantidad de arcilla que tienen los suelos, que son todos vertisoles, y ahí está. Yo de siembra directa no podía no hablar en el Congreso de APRESID. Lamentablemente, los datos de Uruguay al menos, y lo que yo vi de Argentina y de por ahí, no es una práctica que consistentemente muestre acumulaciones. Pero como mi papá trabajó mucho tiempo en eso, es un pequeño homenaje. Si tienen tiempo y les gusta, son 2 videos. A mí el que más me gusta es el de la derecha, porque cuenta Marcos Juárez, que es el lugar donde yo nací, donde él trabajó. Tiene el experimento que compara siembra directa versus labranza convencional más viejo del mundo, fuera de alguno en Estados Unidos, ¿no? En 1973, 71. Y lo comenzaron, bueno, él con otra gente, y cuenta cómo arrancó la siembra directa en ese lugar de Marcos Juárez, a un nivel que es lo que pasa con la innovación. Hay libros de innovación, y él te cuenta, bueno, no, lo que pasa, fuimos a hablar con el herrero que hacía la sembradora, porque el disco no se clavaba, y el tipo nos dio bolilla, y así arrancó. Es una historia que es muy linda. Bueno, volvemos a carbono. ¿Cuán lejos estamos de la neutralidad? Entonces tenemos el metano que sale, el óxido nitroso, esas tasas de secuestro de carbono que se pueden lograr. Y esto es como está Uruguay hoy. Esa línea negra es el balance entre lo que está positivo y negativo. Y ahí yo lo que puse es, ¿qué podríamos aspirar? En óxido nitroso, medirlo bien. Capaz que estamos sobreestimando. Estamos emitiendo la mitad de lo que creemos que estamos emitiendo. En metano es imposible al corto plazo reducir esa área verde. Y esa área verde es la que nos da la no neutralidad de carbono, ¿sí? Entonces el negocio, me parece, entre comillas, genuino de Uruguay es mostrar que tiene la misma emisión o lograr reducir la emisión de metano al mismo lugar que tenía en 1990. De manera de mostrar de 1990 hasta 2020, 30 años, nosotros no emitimos más. Y como el metano tiene vida corta, vos lo que estás haciendo es no aumentar la cantidad de metano en la atmósfera. Entonces no estás contribuyendo al calentamiento global más de lo que contribuías en 1990, ¿no? Que no es lo ideal, pero es mejor que nada. Entonces, tener ese esfuerzo en mostrar, nosotros estamos emitiendo lo mismo. El metano que yo emito hoy reemplaza el metano que estaba en 1990 y que se degradó. Ese sería un objetivo, me parece, factible y que apunta al problema, que es, no sé si es tanto tener metano o no arriba en la atmósfera, que no contribuya a elevar la temperatura del planeta. Y el desafío que tenemos es esa área marroncita, que no esté del lado positivo, que esté del lado negativo, que tengamos sistemas que acumulan carbono o como mínimo que no lo pierden. Y bueno, y las opciones que tenemos son las que más o menos les conté hasta ahora. Y forestal lo voy a dejar para el final. Hoy es el que nos está salvando las papas, porque es un flujo muy negativo y hace que todo Uruguay esté no tan mal, vamos a decir, ¿no? Bueno, acá hice algunas cuentas. Si quisiéramos llegar a 0, y hoy nuestro balance está en más 15.000 gigagramos o miles de miligramos, y tenemos el campo natural con 0,187, que es lo que encontró Bruno y Gervasio, al resto de las 4,5 millones de hectáreas productivas que nos quedan, tendríamos que estar secuestrando 0,53. Es una tasa altísima. Es como que pasáramos, que fuera toda agricultura continua y la estuviéramos pasando la mitad de eso a tipo 2 años de agricultura y 4 años. A corto plazo es un cambio de uso de la tierra difícil de
de creer que puede ser viable. Como país uno no se comprometería. Es decir, yo en 2040 te voy a mostrar que esto ocurrió. Y sin emitir ni más metano ni más óxido nitroso, porque algo que a veces uno no tiene enfrente es, yo voy a emitir menos metano dándole una dieta más digestible, ¿no?, al animal. Y sí, vos le das más digestibilidad, el animal consume mejor, lo procesa mejor, emite menos metano. Pero esa mayor digestibilidad seguro que tiene más proteína asociada. Entonces empezás a perder más óxido nitroso. Y hay un montón de esos trade-off. Entonces, mi acumulación de carbono en el suelo está limitada por nitrógeno. Fertilizo, acumulo más carbono en el suelo. Seguro que estás emitiendo más óxido nitroso. Y hay gente que se dedica a estudiar esas cosas en detalle. Se me está terminando y voy a ir. Entonces, esto es lo que yo esperaría que podamos lograr. El óxido nitroso bien medido y el metano, solamente contar lo que estás emitiendo después de 1990. 1990 es el primer año que hay stocks de metano, ¿no? Y voy a hablar un poquitito del tema de bonos de carbono. Todo eso era el país. Y yo creo que el mejor negocio para un productor uruguayo es poder, de cualquier cosa, poder mostrar, yo estoy en un país que es carbono neutral. Y esa imagen permea, vamos a decir, contamina en el buen sentido, a lo que se hace ahí, a cualquier actividad. Entonces el país se preocupó por hacer un balance de actividades, de manera que el país esté en neutralidad y que pueda tener ese Uruguay natural validado científicamente y que la gente que produce carne o lo que sea esté ahí. El otro modelo es, que está cada vez más activo, es dos empresas privadas se ponen de acuerdo, bueno, vos estás secuestrando carbono, yo quiero reducir mi huella de carbono, te compro ese carbono, esos bonos, esos créditos de carbono. Y voy a usar un ejemplo que tuvo mucha resonancia el año pasado en Uruguay, que fue la compra que hizo Microsoft a un rancho de 1000 hectáreas de Australia a través de esta consultora, Regen Network, por $500,000. Cuando los productores uruguayos vieron eso, nosotros teníamos el WhatsApp a 1000. Yo también quiero. 1000 hectáreas, todo uruguayo puede tener 1000 hectáreas y $500,000. ¿Quién no lo quiere? Bien. Es uno de los pocos trades, digamos, que ocurrieron, que como estuvo tan expuesto, uno empieza a saber qué hay adentro de ese arreglo entre privados. Y 6 meses después salió este artículo, que me parece muy educadamente, pero muy claramente muestra los problemas los problemas que tuvo ese trade. Por ejemplo, asumen que la tasa de secuestro que tuvo ese rancho, que lo que cambió fue el sistema de pastoreo, son 7 toneladas de carbono por hectárea y por año. Nosotros no lo logramos ni cambiando suelo erosionado durante 45 años a suelo con 4 años de pastura perenne y 2 de cultivo bien hecho. Llegamos a 0,9. No tenían mediciones de campo de la línea de base. O sea, yo salgo de acá, es lo primero que vos decís en esos esquemas. ¿Cómo lo sé? Y no, tomamos algún dato de un vecino. ¿Y cómo lo monitorean? ¿Cómo me mostrás vos que estás acumulando carbono? Eso generalmente es ir a pinchar suelo y hacer un montón de análisis con un satélite. Hay 2 millones de papers que muestran que el satélite no predice bien. No, pero usamos una banda especial. Entonces, el trato está, la plata circuló, pero te expone, me parece, a que si Uruguay se embarca en cosas así, estamos cerquita de eso que en inglés le dicen greenwashing, que en argentino sería como un verde trucho, que vos te mostrás como que sos verde, pero que no. Y el que hace la certificación final de si eso es verdad o no, quizás no es un Estado, es tu competidor que vende en el mismo mercado. Entonces supongamos que Uruguay empieza a vender carne carbono neutro con cuentitas más o menos dibujadas. Y empezamos a ganarle espacio, qué sé yo, a Brasil, a Argentina, a Australia. No sé si va a venir el gobierno de Australia, pero va a venir el que vende carne de la Cámara Australiana de Beef Producer a leer cómo se hizo, y re fácil, si no sos consistente y sólido, te dejan muy mal parado. Y es una posición difícil de remontar. Vos vas construyendo una imagen de gente que quiere hacer las cosas bien y es fácil quedar en offside, vamos a decir.
Este es una YouTube que estuvimos como 1 hora charlando de eso, porque se generó realmente es una entrevista, muy bueno el periodista, es uno de los... A veces los periodistas te ponen el teléfono y te dicen, ¿qué opina de la festuca? Y vos salís piloteando lo mejor que puedas. Este había leído un montón antes de Emiliano, pero no me acuerdo del apellido. Otero. Y después, lo que nosotros generamos en Uruguay es herramientas para esas empresas consultoras, al menos tengan una guía de dónde sacar coeficientes. Entonces, hace poquito salió esta huella de carbono del sector ganadero con parámetros. Bueno, si vos haces esto es lo que tenés que usar para calcular la emisión de metano. No es una regla, no es un estándar, pero al menos es una guía y la idea es ir generando para otros sistemas también e ir afinando esos números. La miopía de carbono. Lo que dice el paper es, estamos tan fijados en el carbono, y yo diría tan fijados en el metano, que no vale hacer cualquier cosa para que tu balance dé neutro. ¿Sí? Toda la parte de Uruguay que teníamos la forestación súper positiva en el sentido que nos daba secuestro, vos decís, bueno, entonces voy a usar eso para balancear mi carbono. Eso significa que vas reemplazando hectárea tras hectárea tras hectárea de campo natural hasta que tenés Uruguay como un monte de eucaliptos. Capaz que terminamos así, no sé, pero sí sé lo que perdés. Perdés una enorme biodiversidad de especies. Los ciclos de agua y nutrientes abajo de una plantación de eucaliptos son muy distintos. Entonces empezás a afectar otras cosas. Y lo que está haciendo Uruguay, que me parece que es el camino, es juntar gente del Ministerio de Producción, juntar gente del Ministerio de Ambiente y generar cómo vamos a medir la huella ambiental. Carbono es un aspecto, nutrientes es otro aspecto, agua es otro aspecto, biodiversidad es otro aspecto. Bueno, ¿cómo medimos todo esto en conjunto para tener un mejor radar para decidir? Fernando, estamos jugando tiempo de... Terminamos. Ahí está. Muchas gracias, Miguel. Entonces, ¿cómo producir carbono neutro en Uruguay? Es un ciclo muy desafiante, para decirlo así, porque vos tenés emisiones difíciles de moderar y como mínimo, siendo sólido y consistente y usando datos cuando vos decís, este predio funciona así o este país funciona así. Bueno, se me fue. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Fernando, tenemos algunas consultas desde el público. ¿Cómo no? Una de ellas pregunta si la rotación agrícola con pasturas en Uruguay, si es algo general y voluntario en las regiones agrícolas o es una obligación regulada por el Estado. Bien. Tradicionalmente era voluntario. A partir de 2011 hay un límite de hectáreas que creo que son 100 y que ahora se bajó. O sea, si uno es un productor agrícola o agrícola ganadero y tiene 100 hectáreas o más, tiene que presentar un plan de uso y el factor determinante de ese plan de uso es si la erosión que genera tu sistema está por arriba o por debajo de un umbral. Si está por arriba de un umbral, tenés que cambiar tu plan de uso. Y eso generalmente implica hacer más pasturas para bajar la erosión. Uruguay llueve mucho, llueve 1100, 1500 milímetros, tiene todo un pasaje onduladito. Las lluvias de otoño pueden ser muy intensas, de manera que erosión era el problema número 1 de cualquier actividad agrícola. La siembra directa mejoró mucho cómo enfrentar ese problema, pero el plan de uso regula eso. Yo creo que hasta hace 2 o 3 años, hasta el pico de agricultura en Uruguay que se llegó en 2015, 2016, el otro motor era rentabilidad. Y hubo un reemplazo y un alargamiento de la fase agrícola, e incluso en algunas partes agricultura continua. Y ahora estamos en un plató que no sabemos si se va a volver más ganadero. Los precios de ganadería son otra vez muy competitivos, sobre todo en áreas más marginales para la agricultura, pero al mismo tiempo la agricultura se mueve a suelos cada vez más marginales, con genética nueva, con manejos nuevos. Yo veo difícil que vaya a haber una caída en el área agrícola y un reemplazo. La salida de la ganadería implica infraestructura que tenés que armar de nuevo, bien. Pero si se pudiera estabilizar en 1,5 millones y esas líneas que yo les
le mostraba de productividad y a captura de carbono, lo que queremos ver ahora es si aplican a cultivos de servicio. O sea, si yo hago entrar al sistema tantos kilos de pasto como cultivo de servicio, capaz que no estoy tan lejos de una pastura de 2 años. Nuestros cultivos de servicios ahora, que le decimos puentes verdes, no son los mejores. Apuntan a tener un 30% de cobertura, porque el fin primero era erosión, controlar erosión. Entonces no hay mucho fertilizante, son 3.000 kilos de materia seca. No es difícil pasar a 7.000 kilos de materia seca en ese cultivo de servicio, ¿no? Y movernos un poquito en la de carbono. No sé si la mareé mucho, pero... Muy bien, hay otra consulta, en realidad son dos preguntas. Pregunta, en el cálculo del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, ¿quién lo coordina? ¿Y qué modelo usa el INEA para aportar sus estimaciones? Bien. Es un equipo de gente que no son muchísimos, 3 o 4 personas, lideradas por Felipe ahora, Walter Ollanzábal era el que estaba antes, está en el Ministerio de Ganadería, pero con coordinación con el Ministerio de Ambiente, y hay un manual, vamos a decir, de cómo armar, que lo hizo el IPCC, el panel intergubernamental, el que emite los reportes de cambio climático, etc. Y ese es un libro gordo que tiene un montón de reglas de cómo podés estimar cada una de las emisiones. La información de base que usa Uruguay es número de animales de distintas categorías, tiene que asumir qué tipo de digestibilidad tiene la dieta, y eso lo hace asumiendo si está comiendo campo natural o una pastura sembrada o un verdeo en base a las hectáreas que hay de cada uno, y qué porcentaje de nitrógeno tiene esa dieta, más o menos igual, y de ahí salen las estimaciones de metano entérico y óxido nitroso. Nosotros en INEA, bueno, en INEA es facultad, lo que hicimos fue validar que los coeficientes que estaban en ese libro funcionaban para Uruguay. El de metano anda perfecto, o sea, realmente es el mismo. El de óxido nitroso es seguro que va a ser menor, no sé si 50% o 40%, pero va a ser mucho menor al 2% que es el que estamos usando ahora. Pero no podés dar ese salto hasta no tener algo publicado, algo que te crea el mundo de que no es José Latanzi el que un día dijo acá es 1%. Y bueno, ese es el rol que tiene la ciencia en estos casos, ¿no? Y carbono es lo que estamos haciendo, que es el otro flujo grande. ¿Cuánto pierdo, cuánto gana cuando vos haces tal o cual cambio de la tierra o tal o cual cambio de manejo? Esta otra pregunta tiene que ver poco con eso, ¿no? O sea, en el orden práctico, pregunta, ¿con qué especies y con qué desarrollo de suelo se logró la captura de carbono entre 20 y 80 centímetros? Buen punto, y yo me olvidé. Las pasturas que tenían ahí, las más largas, las que duraban 4 años, es festuca. Festuca con una mezcla con lotus y a veces un poquito de trébol blanco. Como se maneja el experimento, que es más o menos como se manejaban antes las pasturas, la leguminosa está presente un par de años y después se pierde por algún verano duro, digamos, por estrés hídrico, y una vez que se pierde la leguminosa, esa festuca empieza a producir cada vez menos, te deja huecos, porque empieza a entrar con mucha deficiencia de nitrógeno. Entonces son pasturas de 4 años, pero no son las más productivas que ustedes van a encontrar en Uruguay. No hay fertilización con nitrógeno en esas pasturas. Y las otras son de trébol rojo, las que son más cortitas, con base de trébol rojo, que es una leguminosa bianual, con un poco de lotus. Son todas especies de tipo templado y no hay nada raro ahí. Yo creo que hubiera sido lindo tener un tratamiento con mucha más productividad de pasturas. Sabemos que podemos producir el doble, ¿no? En el tambo lo logramos, con más aporte de nitrógeno también, y ver qué pasa. Yo no haría esperábamos ver mucho efecto de leguminosa. Lo mismo que en el campo natural, bueno, si le pongo la leguminosa entra el nitrógeno, aumenta el stock. El nitrógeno no parece estar controlando mucho de lo que pasa en el estoqueo de carbono de estos suelos, y sí cuánto carbono entras, sobre todo cuánto carbono logras entrar de raíces, que ahí me parece que es el punto de festuca, lograr una planta que vive 3-4 años, que tiene chance de hacerte raíces, qué sé yo, a 60 centímetros, 70 centímetros. Muy bien, nueva pregunta, otra. ¿Cómo aseguran las certificadoras privadas que un establecimiento está estoqueando carbono?
en pasturas o rotación cultivos-pastura? No sé, no sé, porque ese es el punto, no hay un estándar. No hay un estándar que vos digas, bueno, vamos a seguir el mismo estándar que sigue el inventario, ¿no? Ese libro lo vamos a aplicar. Y yo no creo que sea de que las certificadoras o las empresas que hacen ese tradeo tengan la mala intención de falsificar. Realmente hay casos donde vos podés decir, este es un suelo que estaba súper degradado y tengo que buscar algún valor que me permita poner. Lo que hay es una gran dispersión y hay pocos valores locales. Entonces uno agarra lo que encuentra, digamos, para hacer esas estimaciones, ¿no? Sí está el conflicto de interés, me parece, y que está bueno explicitarlo, de que si yo tengo una certificadora, la TANSI SA, pues yo quiero que me dé secuestro, porque ahí está mi negocio, digamos, ¿no? Entonces, no tiene sentido obviar ese punto en las interacciones entre privados. Y el otro punto me parece que es central en las motivaciones del que compra, del que vende y del que tradea, se solapan en algo con las de un país y a veces no se solapan. ¿Por qué Microsoft puso $500,000 para comprar ese carbono? Mi impresión es que está en el mismo juego que hablábamos antes, es la imagen de una empresa socialmente responsable. Entonces no sé cuán interesado está Microsoft en saber que lo que está ahí realmente ocurra como dice la certificadora, ¿sí? Pero a lo que te expones es a que otro, un competidor, ¿sí?, le busque el pelo al huevo, en el sentido de si vos lo mediste así no es, yo lo medí así, y es fácil entrar en eso. En Uruguay yo no veo todavía, pero el otro día charlando con gente de Europa me dice, en Europa, en Irlanda, en sistemas lecheros pastoriles, hay gente yendo tambo en tambo, vengo a comprarte carbono, firma acá, son tanto, qué sé yo, nosotros tenemos un sistema que lo estima. Y habrá algunos buenos, hay algunos malos. Australia es un país que desarrolló el gobierno su propio sistema de tradeo, ¿no? Y se gastó pila de dinero en muestrear suelos de Australia para tener bien medido la línea de base y cuánto puedes esperar. Una pila de dinero, ¿no? Y este australiano usó una consultora americana para vender con otras cosas. Entonces justo quedaron súper en offside porque fuiste a un lugar que tenía todo súper medido. En otros países, Uruguay incluido, que no tenemos tan bien medido, hay mucho lugar para discusión. Como me dijo es un sistema muy fluido, o sea, como que está cambiando y que se va a ir decantando en el tiempo. Sí, además son cosas que han comenzado a tener desarrollo y a evolucionar en los últimos años. No se logra una estandarización todavía, ¿no es cierto? Otra consulta. Pregunta un participante si hay algún consultor que asesore en medir impacto ambiental global de la empresa agrícola ganadera. Yo conozco, sí, gente que arma empresas con ese foco, y en Argentina capaz que hay más que en Uruguay. Y también lo que veo que es un nicho que chicos que terminan la Facultad de Agronomía están viendo como igual o más interesante que el asesoramiento tradicional, ¿no? Un asesoramiento agropecuario, pero con una parte de saber qué pasa con algunos impactos ambientales. De manera que hay, sí. El slide final que mostré para mí es la base. Todo es válido, sentémonos, vamos a hacer el Excel, cuánto podés, qué estás haciendo, pero tarde o temprano tenés que llegar a, bueno, vamos a medir algo consistentemente, a ver si da más o menos como estamos diciendo que da. Y eso encarece y el esfuerzo, pero es la forma que tenés de mostrar que estás haciendo lo que decís que estás haciendo. Muy bien. Esta creo que es la última hasta ahora. Pregunta el participante, ¿qué rol juegan las gramíneas C4 de verano en la fijación de carbono? Y sigue preguntándose, ¿podríamos esperar un efecto más positivo en el sorgo versus maíz por mayor rastrojo? Mirá, qué linda pregunta. Vamos a empezar con las C4s. Todo el campo natural de Uruguay, todo no, la gran mayoría, la vegetación original de ese lugar es C4. C4 son especies subtropicales, tropicales, que no les gusta el frío, pero que andan bien con calor y son eficientes en el uso del agua y el nitrógeno.
Y nuestra base forrajera, lo que sembramos cuando reemplazamos campo natural, son todas C3. Son especies que están al límite. Festuca en Uruguay está al límite de su zona de sobrevivencia de térmica, ¿no? Lo estamos poniendo en veranos que tienen 30, 35 grados, el ápice se recalienta, y el óptimo de esa especie es 20, 23, ¿no? Entonces estamos tratando y buscando formas de tener más especies C4 en las pasturas sembradas. Y todo lo que aumente la productividad aumenta la entrada de carbono en raíces y debería aumentarnos la cantidad de carbono que termina en el suelo, sobre todo de cosas que hagan raíces por debajo de 20 centímetros. Y en el caso de las C4 forrajeras, que son casi todas gramíneas las que usamos, la perennidad no es un problema. Es como el gatón acá en Argentina. Podés tener gatón de muchos años, porque son especies que no tienen problemas de persistencia, si naturalmente ocurren ahí. Nosotros estamos poniendo mucho énfasis en Paspalum notatum, una nativa de esa zona de Uruguay, y ahí el desafío es lograr que tenga semilla buena, que germine, la implantación es lenta, pero ese rol está súper clarito, y la hipótesis es: yo produzco más raíces y tengo más carbono. Y tengo ahora la festuca en invierno y la C4 en verano. Cuando nos vamos a anuales, lo que nos dicen los datos es que el volumen de carbono que entra y que tenés que prestar atención es el que de raíces. Y tiene mucho sentido, ¿no? Imagínate que ponés, qué sé yo, 10 toneladas de rastrojo de maíz. Te rindió 10.000 kilos de grano, te quedan 10 toneladas. Ese carbono tiene una relación carbono-nitrógeno 30, 40, ¿no? Y lo pones todo de repente arriba del suelo, o queda ahí. Y el bichito que come eso tiene una relación carbono-nitrógeno, si es una bacteria 7 y si es un hongo 15, ponele. Y la relación carbono-nitrógeno de las proteínas es 3,5, 4. Entonces, para pasar de algo que está comiendo, que tiene 40, a incorporar algo que tiene 7, lo que hace es respirar. Entonces, lo que va haciendo es minería de nitrógeno y va eliminando todo como dióxido de carbono. Por eso es difícil ver mucho efecto de pilas de rastrojo con alta relación carbono-nitrógeno en el stock de suelo. No es que ese carbono como que se va diluyendo, es el bichito que lo tiene que procesar. Las raíces también tienen una relación carbono-nitrógeno mala, pero están mucho más distribuidas, entonces le das más tiempo a que el carbono que está ahí, el bichito lo puede ir comiendo, toma nitrógeno de otro lado, entonces lo degrada mejor, y sobre todo tiene una continuidad en el tiempo, no tiene que degradarlo en 4 o 5 meses. Así que si el sorgo hace más raíces, yo le pongo las fichas al sorgo. Bueno, preguntas de parte del público no hay más, pero yo quiero hacer alguna. Una cosa que me da curiosidad, en tu trabajo de investigación, en tu equipo, ¿cómo se genera el vínculo con el productor ganadero? ¿Cómo ve este tema? ¿Qué interés tiene? ¿Lo ve difícil? ¿Lo comprende? ¿Se interesa por el futuro? ¿Qué es la reflexión que te... La impresión que yo tengo, le puedo dar. A mí me sorprendió, yo empecé a trabajar en Uruguay en 2015 y yo había trabajado en un experimento ahí en 2008 en campo natural. Y a mí lo que me sorprendió es el valor que le da el productor, en 2015 al menos, al recurso campo natural, cuando en otras épocas por ahí era el recurso a reemplazar. Y que ocurrió así. La lechería de Uruguay empezó en 1960 con 80% de campo natural y en 15 años era 10% de campo natural. En ganadería no se dio y el resto, y ahora vos ves productores que valoran esa mezcla de cultura, de paisaje, y cada vez que entendemos más los procesos que hay ahí. Entonces, cuando vos conocés mejor algo, lo empezás a valorar más. No quiere decir que no haya también valor en, no sé, maíces superproductivos o sojas superproductivas, pero no es un recurso que se ve, esa es la barbarie y nosotros venimos con la civilización a reemplazarlo, para nada. Y la idea es que esa curva que yo les mostré, bueno, vamos a ver, pero está tendiendo a estabilizarse, a que no siga. Y toda nuestra investigación es que eso tiene que estar en el centro de los sistemas extensivos y lo que tenemos que hacer es usar alternativas para hacerlo más eficiente al uso de ese campo natural. Pero a la base de resiliencia y de servicios agroecosistémicos que te da esa área,
no se la puede sacar a nada. No hay nada que te dé ciclos de nutrientes tan cerrados, un uso del agua tan eficiente y 3.500 especies por metro cuadrado. No lo lográs con la pastura más polifítica que quieras. En lo de carbono y el impacto ambiental es más nuevo, hay interés, hay mucha posición también, yo supongo que acá, mucha posición de Twitter, vamos a decir, ¿no? Argumentos de 200 caracteres, sí o no, súper tajantes. Y en la biología nunca es así. Hay un interés comercial. Yo, si fuera productor, cuando ves, vendió, y le dije, ¿pero qué estaba haciendo? No, hizo rotativo en los rangelands de Australia. Y yo hago lo mismo acá. ¿Cómo hago vender? Así que eso está funcionando también. Y para mí son todos motores buenos. Siempre que en lo que termine es, bueno, si queremos hacer esto bien, vamos a medirlo bien. Y que no nos enganchemos. Uruguay tuvo un embarque de carbono neutro hace poquito, 1 o 2, ¿no? Es 1 o 2. Yo no creo que nadie vaya a poner mucho énfasis. Si empezamos a exportar un montón, alguien va a empezar a mirar. Y no es algo que no pasa. Nueva Zelanda hace poquito, en el 2020, armó una tabla de un reporte no publicado de la emisión de gases de efecto invernadero por litro de leche. Nueva Zelanda quedaba primera, ¿no? Se lo destrozaron, porque todo el resto del mundo que producía leche le empezó a revisar cada uno de los coeficientes y lo habían armado como para tener una idea. Y lo postearon sin mala intención, pero quedó expuesto, entonces y no se publicó y bueno, lo están revaluando. Y esas cosas ocurren rapidísimo. Yo creo que todos ustedes saben, los países tienen, sobre todo los que tienen más dinero, tienen equipos de gente dedicados a entender esos procesos y a operar en esos procesos y bueno, uno tiene que estar súper atento. Alguna vez también muchos productores se preguntaban, ¿qué es eso de siembra directa? A mí no me venga con siembra directa, ¿cómo voy a sembrar sobre el rastrojo? ¿Cómo no voy a arar? Mira, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Bueno, con esto algo parecido ocurrirá y además el planeta necesita de eso. Sí, bueno, eso directamente ni hablé, ya no se, por lo menos no se discute más de si es causado por humanos, sí, no hay forma de... Todas esas discusiones que yo ni toqué hoy, bueno, pero el metano que es en los animales es distinto del otro metano, el efecto es el mismo, lo que es parte de un proceso natural. Y lo que vos podés hacer es regular ese proceso, pero no es que el metano que viene de la quema de gas calienta más que el metano que eructa un bovino. Bien. Bueno, yo le quería agradecer muchísimo por el espacio. El agradecimiento es nuestro al ingeniero Fernando Lattanzi. Muchísimas gracias por su exposición y gracias al Gracias a ustedes y gracias por el tiempo.